estáis? Soy María y estoy encantada de estar un domingo más con vosotros. Hoy vamos a hablar sobre los libros de autoayuda. ¿Libros de autoayuda sí o libros de autoayuda no? Pues bien, yo por mi parte siempre he tenido muchísimos prejuicios sobre estos libros de autoayuda. Siempre he tendido a pensar que no eran del todo efectivos. Pero últimamente sí que me estoy interesando bastante por el tema y sobre todo por algunos libros en concreto. Y es que realmente pienso que todos los libros de autoayuda no son efectivos para todos los tipos de personas. Tenemos que identificar cuál es el problema real al que nos estamos enfrentando o cuáles son nuestras necesidades, de qué tema necesitamos saber más, para identificar cuáles son esos libros que realmente nos pueden venir bien. Con esto quiero decir que no todos los libros de autoayuda están pensados para todo tipo de personas. Y es que hay algunas personas que tienen unas necesidades muy concretas. Por ejemplo, en mi caso, estoy últimamente leyendo mucho sobre los perfiles personales, sobre cómo identificar cada uno de esos perfiles sociales y sobre todo por el tema de la comunicación. Lo estoy llevando mucho al territorio de la comunicación. Detectar esos diferentes perfiles para saber cómo comunicarles las mismas cosas a unos y a otros. Cómo cada uno de los tipos de cerebro relaciona, asocia o entiende las diferentes temáticas. Además también me están ayudando mucho a conocerme a mí misma, a saber cuál es mi perfil y por qué yo comunico de una manera determinada o de otra, ¿no? Y me parece muy interesante sobre todo porque estoy descubriendo algunos puntos de mí misma que no conocía antes y estoy escuchándome mucho más. Eso me ha cambiado la vida totalmente en los últimos días, y digo días porque ha sido a raíz de algunos cursos que he estado haciendo y me ha cambiado totalmente mi percepción sobre mí misma, sobre los demás y sobre todo mi percepción sobre la importancia de las cosas. Y es que es cierto que este tipo de libros te ayudan a relativizar la importancia que le estamos dando a las distintas cosas que ocurren en nuestra vida. Muchas veces nos volcamos con un asunto en concreto cuando lo realmente importante o la raíz del problema es otra totalmente diferente, y en vez de solucionar esa raíz desde el inicio nos centramos en el problema que, bueno, se ve, ¿no?, en la parte más visible de ese problema. Y otro de los temas que me están preocupando últimamente más y que me están resultando más interesantes y sobre el que estoy investigando más es la gestión del estrés. Como ya sabéis muchos de vosotros, yo estoy trabajando, aparte llevo algunos proyectos personales y eso significa que hay momentos de muchísimo estrés, de muchísimas tareas por hacer y todas súper importantes, todas para ayer. Y estos libros me ayudan a saber cómo gestionar cada una de las tareas, cómo organizar esas tareas por importantes, por urgentes, por las que realmente van a resolver los conflictos que me puedan surgir en el futuro, y sobre todo a cómo yo misma tengo que convivir con ese estrés que viene dado por las distintas situaciones laborales que puedas tener o incluso por las situaciones de tu vida personal. Y otra cosa que me está últimamente gustando mucho encontrar en estos libros y que estoy buscando y me estoy intentando informar lo máximo posible son de los distintos tipos de personalidades. Hace no mucho hice un curso por mi empresa que me ayudaba a identificar esas distintas personalidades y cómo contactar con ellas, cómo hablar o cómo entablar una relación con esos tipos de personalidades, ¿no? Y me hizo entender mucho sobre mí misma. Y es que la realidad es que hay solo 4 tipos de personalidades, aunque cada una de esas personalidades después tiene el desarrollo lógico pues de la educación que recibe cada persona, del entorno que tiene, de los amigos que tiene, de pues los perfiles con los que se ha relacionado. Tiene muchos agentes externos que influyen en cómo una persona termina desarrollándose o termina resultando, ¿no? Cómo se están impartiendo todos los conocimientos, las distintas áreas, cómo se están desarrollando los distintos tipos de conocimientos en los niños desde el comienzo de su etapa escolar hasta el final. Y es que al final está todo orientado a un tipo de personalidad predominante. Y eso es algo que me inquieta muchísimo. Es decir, que hay como una especie de grupo mayoritario dentro de esas 4 personalidades que destaca por encima del resto por el número de personas que están dentro de ese grupo, y todo el sistema se orienta a ese tipo de personas porque como son el mayoritario pues es el que más personas puede abarcar. Pero después hay otros tipos de personalidades que también son relevantes, que también son importantes y que al final terminan siendo pues mucho más emprendedores, mucho más constantes, mucho más analíticos, mucho más centrados en resolver y en desarrollar conocimientos o desarrollar proyectos, y son personalidades mucho más fuertes en ese ámbito que ese grupo mayoritario, ¿no? Y para eso me ha servido de gran ayuda algunos libros que también he podido leer y he podido encontrar. Además también me han llevado a una conclusión final un poco desalentadora, pero a la vez, bueno, pues me alegro de haber llegado a esa conclusión porque podré identificarlo el día que tenga hijos,
para su educación, ¿no? Y es que ¿cuánto talento se está desperdiciando por culpa de no saber cómo orientar los distintos conocimientos, las distintas explicaciones o la propia comunicación personal a los diferentes perfiles personales que existen, ¿no? Es que solo estamos hablando de 4 perfiles personales, en torno a los que después se desarrollan otras muchas cosas que los hace crecer como personas diferentes, independientes, individuales, ¿no? Pero qué gran talento se está perdiendo por no saber cómo enseñar a esos niños o cómo educarlos o cómo sacar todo su talento y desarrollar ese potencial, ¿no? Y yo muchas veces me he indignado porque dentro de los propios colegios era imposible que una persona creativa, por ejemplo, desarrollase sus habilidades. Se le limitaba y se le exigía que cumpliera con los mismos criterios y los mismos objetivos que tenían que cumplir el resto de sus compañeros. Y al final son personas distintas. Es que en realidad hay personas que tienen mucha memoria y son capaces de memorizar y repetir como papagayos un temario, por ejemplo, y personas pues que ven la vida de otra manera. Y son perfiles totalmente aceptables, totalmente necesarios y con muchísimo potencial que sacar y con muchísimo, pues lo que decíamos, muchísimo talento que explotar, ¿no? Y es una verdadera pena la cantidad de personas que no terminan sus estudios o que terminan frustrados o que terminan sin tener una orientación clara en la vida por culpa de que nadie ha sabido detectar cuáles eran sus verdaderos talentos, ¿no? En ese aspecto, un poco por encontrar la manera de desarrollar tu talento y por encontrar la manera de ser efectivo, hay un libro que me ha gustado muchísimo, que lo vi en ese curso del que os hablaba antes y que lo encontré el otro día en el AVE. Me lo he leído casi devorado porque la verdad es que me ha resultado súper interesante y es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y es que te ayuda a saber cómo desarrollar tu día a día, cómo organizar las tareas que tienes que hacer y sobre todo a ser muy crítico con tu propia organización personal y con tus prioridades. Saber detectar cuáles son las prioridades reales que tienes, organizarlas en tu lista de tareas que hacer y saber cómo darles prioridad a las que realmente merecen la pena. Gracias a este libro y gracias a ese curso también he comenzado a eliminar de mi lista de tareas muchas que me sobraban totalmente y a poner otras que no estaba teniendo en cuenta. Y es que en realidad hay que darle prioridad a lo que de verdad va a trascender en nuestras vidas. Y digo en nuestras vidas, pero me refiero a vidas personales, a vidas laborales y a todo tipo de situaciones que puedan ser importantes dentro de nuestro día a día. Y en estos momentos en los que me estoy empezando a dar cuenta de ese tipo de ámbitos, de ese tipo de conocimientos que no se dan en el colegio y que deberían, porque me parece súper importante el tener la oportunidad de conocerte a ti mismo, de saber cuáles son tus virtudes, tus defectos, de saber cuáles son tus puntos fuertes y tus talentos para poder explotarlos y desarrollarlos al máximo y dejar de frustrarnos con contenido que no vale para nada y que no estamos preparados para ejercer y que terminan por hacer que odiemos por ejemplo, ir al colegio, como era en mi caso. Nunca me sentí lo suficientemente integrada en el colegio y no digo a nivel social, sino a nivel estudiantil. Me esforzaba muchísimo por conseguir las cosas y había muchas veces que no las conseguía porque realmente no me interesaba, no me gustaba y estaba obligándome a mí misma y saturándome a mí misma con contenido que odiaba. Cuando en realidad había otros talentos, como por ejemplo la comunicación, que me apasionaba y nadie me dejaba explotar ese talento dentro del colegio. Y creo que habría sido algo maravilloso el poder llegar a la universidad con mis ideas súper claras sobre mi futuro real, ¿no? Que hubieran escuchado un poco las necesidades que yo tenía, al igual que habrá otras muchas personas que las tengan y están frustradas en los colegios, esperando a que alguien descubra cuál es el verdadero talento que tienen o esperando a que ellos mismos se den cuenta de que su vocación es una u otra. En este punto me ha ayudado bastante un libro que me recomendó el médico. Me lo regaló mi madre y es un libro que me ha ayudado a gestionar el estrés, la frustración y también a organizar un poco mi vida en cuanto a, pues eso, las emociones que me podían estar produciendo algunas de las cosas que no me gustaban, y se llama Bienestar, Autoestima y Felicidad. Si bien es cierto que cuando me leí este libro no creía en los libros de autoayuda y me lo leí con muchísimos prejuicios. De hecho creo que lo tengo que releer porque ha habido muchas de las cosas que aparecen en este libro a las que no he echado cuenta, precisamente porque pensaba que era un libro, bueno, pues hecho para vender, pero que nunca me podría ayudar. Y sin embargo, ahora que he leído libros de autoayuda que sí me han servido para identificar, como os decía, por ejemplo, los distintos perfiles sociales o los distintos perfiles personales, creo que le voy a dar una segunda oportunidad porque puedo aprender mucho más de lo que aprendí en su momento.
Después también tengo una gran preocupación por los libros de educación. Me parece un tema súper interesante y en ese aspecto he leído varios libros, como por ejemplo La crianza en el asombro, pero hay otro que también me ha parecido muy interesante destacar y es La crianza feliz. Este libro habla sobre cómo educar a nuestros hijos, aunque yo todavía no los tengo, pero me interesa el tema, cómo educar a nuestros hijos desde un punto de vista positivo. Y es que muchas veces es necesario darle esa seguridad que necesita para alimentar su autoestima y para ser conscientes de que pueden hacer cualquier cosa que se propongan a pesar de que haya un sistema educativo impuesto que les esté diciendo lo contrario o haya algunos profesores o algunas personas en su entorno que no les ayuden a desarrollarse. Y sin duda hay una lista súper larga de libros que me encantaría leer y que cada vez estoy más motivada a hacerlo, como por ejemplo La buena suerte, que es un libro del que he escuchado hablar muchísimo y del que he leído algunos párrafos pero no lo he leído todavía al completo, y habla precisamente de cómo explotar ese talento para que tú mismo tengas la buena suerte que estás buscando. La buena suerte se trabaja y no es algo que se encuentre, sino que a lo largo de tu vida, conforme te vas esforzando, conforme vas trabajando y conforme vas luchando por tus sueños, tendrás esa suerte que tanto andas buscando. Otro de los libros que me encantaría leer y que todavía no he encontrado, pero sigo buscando hasta el fin del mundo hasta que lo encuentre, se llama Tus zonas erróneas, y es que es un libro que te ayuda precisamente a descubrir cuáles son esos aspectos de tu personalidad o de tu psicología que influyen negativamente en ti, en tu autoestima. Y es que me parece que nosotros mismos muchas veces somos nuestro propio límite, nos encerramos en que no podemos hacer algo o no podemos desarrollar algo y por el simple hecho de autoconvencernos de que no podemos hacerlo ni siquiera lo intentamos. Precisamente en ese libro de Tus zonas erróneas nos ayuda a identificar cuál es la zona errónea de cada uno de nosotros y a trabajar para luchar contra ella, para intentar detectarla en el momento que aparece y saber cómo paliarla, ¿no? Cómo gestionarla para que no nos influya en nuestros proyectos. Y antes de terminar este vídeo, hay un libro que me he leído 1,5 millones de veces, que me encanta, no lo considero de autoayuda, pero creo que es muy necesario. Y sí que recomendaría que antes de empezar a leer un libro de autoayuda, leamos este libro. Porque a mí me cambió la vida, me cambió mi forma de pensar, me cambió incluso la forma de mirar las cosas, ¿no? Y es que dice algunas obviedades, pero que hasta que no las lees no te das cuenta de lo obvias que son y no te das cuenta de el mensaje tan profundo que tiene diciendo tan poco, ¿no? Estoy hablando de El Principito. Este libro yo sé que es un libro súper famoso, que todo el mundo lo habrá leído, que es el típico libro que todo el mundo recomienda, porque nos ayuda a abrir mucho la mente, nos enseña cómo mirar las cosas de una manera distinta, y a partir de leer este libro creo que estamos mucho más preparados a abrir la mente a cualquier otra cosa, a intentar comprender otros puntos de vista y sobre todo a ser críticos con nosotros mismos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya ayudado, que os animéis con algunos libros de autoayuda, pero siempre identificando antes cuáles son vuestras necesidades, cuáles son esos temas que más os interesan y hasta qué punto tenéis la necesidad de conoceros a vosotros mismos. Y espero que me dejéis en comentarios si tenéis alguno que pensáis que me puede ayudar o que me puede gustar leer. A mí me encantaría que si encontráis un libro que realmente os ha ayudado y que realmente os aporta, os ayude a identificar lo que decíamos antes, ¿no? Esos perfiles o cómo comunicar a cada uno de esos perfiles personales existentes, me encantaría que me lo recomendarais porque yo sin duda lo voy a leer enseguida. Así que nos vemos el domingo que viene, me encantaría que le dierais a like si os ha gustado, que os suscribáis al canal porque ya sabéis que cada semana tenemos un vídeo nuevo con contenido distinto, contenido sobre libros diferentes, y me encantaría además que me hicierais todas las sugerencias que creáis oportunas. Yo os espero aquí el domingo a las 5 como siempre, así que nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!